Hola, buenas noches a todos. Buen día, buen día. ¿Se escucha bien? Buenos días. Excelente, ¿se escucha bien? ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado Nicolás? Un gusto de parte de nosotros acá de la universidad. Saber que está con usted, con nosotros y vamos a compartir su experiencia, su conocimiento en el día de hoy. Estimados estudiantes, eh, el tutor que vamos a tener en el día de hoy es el licenciado Nicolás Cepeda, criminólogo, licenciado en Derecho, especialista en investigación criminal, es de la hermana República de Argentina, de la Universidad de Plata. Él estará con nosotros en el día de hoy hablando en relación al tema de la criminología. Es un tema muy amplio dentro de la especialidad de investigación criminal. Se ve constantemente y de diferentes formas, como lo podemos ver desde un indicio, desde un testigo, de diferentes figuras, podemos encontrar lo que es la relación de la criminología. En el día de hoy, él va a estar con nosotros, así que les doy la palabra al licenciado. Nuevamente se lo agradezco y le doy la bienvenida. Las palabras son suyas, licenciado. Hola, bueno, ante todo, muy agradecido por la invitación. La verdad que es un honor para mí, es un gusto. Habitualmente suelo dar este tipo de charlas, pero darlo para una universidad del calibre y de otra hacerlo así con esta interacción entre, como dijo, dos países, dos repúblicas distintas, me parece que es una oportunidad única para poner en contraste lo que es la investigación criminal en sus diversos matices. Me gustaría ver, a ver, bien, yo los voy a ver a ustedes a partir de esta pantalla, por lo que veo. No soy muy hábil en el uso de Meet. Generalmente prefiero Zoom o otras plataformas. Así que si en algún momento no se ve bien o algo, les pido por favor que me lo hagan saber. Como les adelantaron, yo soy funcionario judicial en lo que es la República Argentina, que es un país federal, con lo cual se compone de estados, ¿sí? Yo llevo a cabo mi labor en lo que es la provincia de Buenos Aires, específicamente en el Departamento Judicial de La Plata, ¿sí? Además, soy director del Instituto de Formación Judicial, donde me encargo actualmente de la parte de Derecho Penal, Ciencias Forenses y Seguridad, al cual les invito a que nos busquen en redes como Instituto de Formación Judicial y ahí siempre van a ver alguna que otra actividad. Siempre tenemos actividades gratuitas, siempre tenemos capacitaciones. La idea del instituto es un poco eso, difundir, investigar y poder ampliar los conocimientos. Me parece sumamente interesante cómo vamos a trabajar el tema de hoy. La idea es un poco trabajar desde el epicentro de la cuestión que sería la investigación criminal. Yo les cuento, yo cursé mi carrera de grado en la Universidad Nacional de La Plata, de la cual hoy soy profe, lo cual eso me representa un cariño profundo por la institución. Pero además suelo dar charlas y capacitaciones para agentes de seguridad y para forenses, ya sean criminólogos o de criminología o de criminalística. Entonces, cuando empezaba a dar mis primeras charlas, quería extrapolar lo que yo he aprendido en Derecho a los estudiantes de criminalística, de criminología o a los profesionales de la seguridad. Y en todos los aspectos, o sea, desde cadetes hasta comisarios o gentes de altos mandos. Y me encontré con algo muy curioso, que es que si yo les
pregunto a ustedes, voy a hacer la prueba. ¿Pueden hablar si yo les pregunto, alguien puede tomar la palabra y me puede decir que es un delito? ¿Podemos hacer eso? ¿Alguien puede hablar? Sí, sí, claro, claro que sí podemos. ¿Alguno de ustedes? Escuché a alguien por ahí que... Sí, pero no importa, acércate, porque de repente no va a escuchar allá. Buenos días. La definición del delito: conducta típica, jurídica y culpable. Bien. Esa es la definición que suelen tomar en derecho. Acción típica, antijurídica, culpable. Y según las variantes que tomemos, podemos tener ulteriormente punible. Esa es la definición básica de los estudiantes de derecho. Me asombra ver que los estudiantes de criminología o criminalística también vayan por ahí. Generalmente cuando hablamos con peritos, la definición que nos dan va más cercano al hecho a probar, ¿sí? Y cuando hablamos con la gente de seguridad va más a los eh, elementos eh, de disturbios sociales. Entonces tenemos un gran factor, ¿sí? Si seguimos las distintas escuelas criminológicas, vamos a tener distintas vertientes que nos van a decir, por ejemplo, la teoría del desviado, del etiquetado y todas las demás, que nos van a hablar desde los aspectos sociales hacia el crimen. Me parece que en realidad la cuestión criminal tiene una amplia ligamen con lo que es, obviamente, la sociedad. Pero me parece que tenemos que reformular esto y explicarlo de otra manera. ¿Yo puedo compartir? Mm, Sí, sí puede. Genial. Si puedo compartir, les voy a pasar un tema con el que vengo trabajando hace tiempo. No sé si se ve bien, yo no veo la pantalla en blanco yo. Se ve una pantalla blanca. Ok, qué raro. A ver, un segundo. Le da a pantalla completa y debe de aparecer todo. A usted le presentará las diapositivas o la página a presentar y acá nosotros lo veremos las dos cosas, a usted y a la pantalla. Bien. Yo ahí pongo presentar, le doy la pantalla completa, pero me da una pantalla en blanco. No sé por qué no me da. No sé por qué no me da. Un segundo. Esto por ahí quería armarlo un momentito antes de iniciar la charla. Por ahí es la forma en la que abrí el archivo. Les pido disculpas, no estoy en mi computadora y, como les dije, no soy ningún versado en el uso de Meet. Perfecto, ahí se ve bien. Sí, ahora sí se ve. Excelente, bien. Igual se ve medio grande, ¿no? Se ve medio toda la pantalla en vez de verse. Sí, correcto. Como está ejecutando es un PDF, no en sí una presentación. Claro. Bueno, nos lo vamos a arreglar de una u otra forma.
Bien, ahí se ve un poquito mejor. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Voy a tratar de hacerlo medio rápido porque nos dijeron que el tiempito para conversar es de 1 hora. Y bueno, hay varios temas que quiero llevar adelante. Esto usualmente con los chicos de la cursada mía tenemos un cuatrimestre para hablarlo, pero bueno, quiero por lo menos dejar presentado el tema para que sepan un poquito cómo nos manejamos en Argentina, básicamente en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y conozcan un poquito cómo nos manejamos desde la función judicial, ¿sí? Tengo entendido que allá tienen el mismo sistema adversarial, ¿sí? O acusatorio, adversarial, perdón. Con lo cual, en grandes rasgos, la investigación criminal debe estar bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Entonces, vamos a empezar básicamente con una reformulación de lo que es hecho delictivo o crimen, para empezar a hablar. Sabrán ustedes, si van a ver la parte de criminología, muy ligada a la cuestión social, van a ver que las máximas aplicaciones de criminología las van a tener sobre todo en lo que es seguridad social, ¿sí? Y digo seguridad social en el ámbito de seguridad, de policía, de Ministerio de Seguridad, propiamente dicho. Lo que se trata de perfilación criminal, todavía nosotros no tenemos. Recién el año que viene vamos a abrir con una universidad acá en Argentina lo que son las capacitaciones en perfilación, propiamente dicha. Y a modo científico, dentro de la investigación criminal, no está instaurado, no está instalado el tema de los perfiles, todo lo contrario, ¿sí? En ese sentido, vamos por todo lo contrario. Tenemos otro sistema apoyado más en criminalística que en criminología. Pero bien, la parte de criminalística es importantísima para la dirección y formulación de hipótesis, que es donde tiene que trabajar el Ministerio Público Fiscal como director de la investigación. Entonces vamos a ir rápidamente, si les parece. Yo les propongo empezar a trabajar el delito desde esta parte. Nunca debemos olvidarnos de reformular todos estos conocimientos básicos que son los que nos van a permitir avanzar. Uno cuando sale de la carrera sale con esa impronta de lo que ha aprendido como acción típica antijurídica y culpable, que es a lo que tenemos que llegar, pero no tenemos que olvidarnos de la base, de qué es un delito en su base, en su concepción primigenia. Y vamos a definir, por ejemplo, un delito, un crimen, como una acción aberrante para la sociedad, en su conjunto, no para una persona, sino en su conjunto, por lo cual la prohíbe a través de la ley. ¿Sí? Entonces tenemos que una acción socialmente reprobada que está específicamente determinada en la ley penal. Esto ya les adelanto, como podrán ver, que no toda acción, ¿sí?, repudiable es un delito, y incluso no todo delito es siempre una acción repudiable. En realidad es la ley la que va a determinar, acorde a lo que se consideran los intereses sociales en el sistema democrático, cuáles hechos, cuáles acciones, como bien mencionaba el colega, son las que van a recibir la sanción, ¿sí?, del Estado. Voy intercalando entre diapositivas. ¿Se ve bien el cambio? Bien. Entonces, la investigación criminal, ¿sí?, es el conjunto de saberes interdisciplinarios, tenemos que saber cómo accionan cada uno de los sectores, y acciones sistemáticas integradas para llegar al conocimiento de la verdad relacionada con el fenómeno delictivo. ¿Por qué saberes sistemáticos? Porque nosotros vamos a ir desde la noticia criminis hasta la elevación a juicio. Se me olvidó o di por sentado, por una cuestión profesional, de contarles que al menos en nuestro país lo que es la investigación criminal se divide básicamente en dos partes, o lo que es el sistema judicial se va a dividir en dos grandes sectores. Por un lado, las fiscalías de investigación, y por otro lado, las de juicio.
Yo me encuentro hoy trabajando en lo que es una fiscalía de investigación, con lo cual nuestra tarea va desde la noticia criminis, en cualquiera de sus aristas, en cualquiera de sus fuentes, denuncia, acción de oficio, hasta obtener un grado, ¿sí? Lo que se llama elevación a juicio, un grado de conocimiento suficiente para llevar la causa o el conflicto a una instancia de sometimiento de juicio, que es una instancia de conocimiento, si se quiere, o el archivo de las actuaciones. Esta fase preliminar se conoce como etapa investigativa previa. ¿Previa a qué? Previa al juicio. Obviamente todo lo que produzcamos en esta parte va a ser el conocimiento desde el punto cero, desde la noticia criminis, que yo ayer desarrollaba justamente los conceptos y las fuentes de noticia criminis en otro curso. Y teníamos en consideración esto, no siempre la noticia criminis va a ser después lo que se eleve a juicio. Puede que se responda al llamado, la policía responda al llamado por una cuestión, y eventualmente la investigación nos lleve a determinar que el hecho delictivo es otro, que puede ser más grande, puede ser diferente o puede ser distinto. Por eso hablamos de acciones sistemáticas. Estas acciones sistemáticas se van a integrar, ya les adelanto, por distintas agencias u organismos. No es lo mismo el trabajo de policía de seguridad, ¿sí? Que nos van a acompañar en lo que son allanamientos, frecuentemente los interrogatorios o de los testigos lo hace la policía de seguridad o lo hacemos directamente nosotros en fiscalía. O la labor pericial, por ejemplo, balística, determinación de rastros, etc. Pero todo se tiene que integrar, todo se tiene que integrar. ¿Por qué? Porque los indicios que vayamos adquiriendo nos van a dar elementos de convicción, nos van a dar grados de convicción de otros estándares o otros elementos para poder seguir con la investigación. Es como si fuera un hilo. Nosotros teniendo, por ejemplo, una huella dactilar de una persona en mi domicilio o en el domicilio donde se investiga un robo, podemos realizar un procedimiento de allanamiento, ingresar al domicilio del sospechado, ¿sí? Y ahí proceder a la incautación de nueva evidencia, la cual también podremos someter a un procedimiento de investigación forense, si lo requiriese, y con esa nueva evidencia están en un nivel de conocimiento mayor. Y así vamos a seguir ampliando nuestra base de conocimiento del hecho hasta que podamos tener una explicación de lo que ocurrió, ¿sí? El sistema criminal tiene lo que se llama lógica abductiva. ¿Qué es la lógica abductiva? Bueno, es la lógica que nos permite recomponer o explicar este hecho que ha ocurrido en el pasado. Nosotros desde la noticia criminis, ¿qué es? Bueno, por ejemplo, un ciudadano que se presenta en comisaría y dice que tal día, en tal horario, una persona le robó a otra, por ejemplo. Con esa denuncia nos va a dar un abanico de posibilidades, con lo cual nosotros vamos a empezar a determinar las medidas investigativas básicas, ¿sí? Para reconstruir ese hecho, para reconstruirlo en lo que es el legajo de prueba. Nosotros nos manejamos con un legajo de prueba. Este legajo de prueba nos va a dar un grado de conocimiento. Y cuando ya tengamos una certeza suficiente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener distintas medidas, que pueden ir medidas de coerción real, por ejemplo, allanamientos. Podemos ir medidas de coerción personal, que puede ser la aprehensión o detención del imputado de forma preventiva. ¿Para qué? Para garantizar el proceso en sí mismo, para garantizar que el imputado no huya a otro país y se someta a juicio. Digo, estoy hablando en la fase investigativa, ¿eh? No estoy hablando en la fase de juicio. Todo esto se puede dar en la fase investigativa. El llamado a indagatoria, en nuestro país el llamado a indagatoria se realiza cuando tenemos indicios vehementes y prueba congruente de que se ha ocurrido el hecho y de que esta persona es el responsable. Entonces, ahí se lo llama a la fiscalía para que esta persona declare. ¿Cuándo se llama al imputado? Y bueno, cuando ya tenemos la mayor cantidad de pruebas, ya tenemos cierta seguridad de esta prueba. Obviamente el imputado en ese momento puede hacer su acto de defensa, puede declarar o puede
abstenerse de declarar según consejo de su abogado o del defensor oficial. Y en caso de que haga una defensa y que diga alguna situación o alguna hipótesis nueva, lo que hace el Ministerio Público Fiscal es constatar, porque el Ministerio Público Fiscal tiene el deber de objetividad. El deber de objetividad significa que va, primero que nada, a buscar qué fue lo que pasó. Y sobre esto es lo que quiero hacer hincapié en la charla de hoy. El deber del Ministerio Público Fiscal, que está a cargo de la investigación criminal, es buscar la verdad de lo que pasó, no imputar. ¿Sí? Nosotros no vamos a buscar imputados, vamos a buscar qué es lo que pasó. Cuando tenemos lo que pasó, ya les adelanto, tenemos que evaluar si eso que pasó tiene relevancia penal, es decir, si está subsumido dentro de la ley que mencionábamos hoy, y posteriormente ver quién es el responsable, quién es el autor del hecho este que estábamos investigando. De esa manera vamos a lograr una instancia de conocimiento suficiente para elevar la causa a juicio. Y en la causa a juicio, ahí sí vamos a tener la parte adversarial propiamente dicha, o la parte de confronte más rica, si se quiere, donde se van a dilucidar las hipótesis, poner a comprobación, someter a comprobación las hipótesis, y eventualmente se recaerá una sentencia. ¿Bien? Pero bueno, volvamos a la etapa de investigación. ¿Hasta acá vamos bien? Los veo muy chiquitos y no escucho audio. ¿Hasta acá seguimos bien? ¿Alguna pregunta, algo? Bueno, yo Se superpuso un poco el audio ahí. Sí, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Sí, yo sí quisiera preguntarte algo en relación a cómo se está manejando el perfil criminal cuando iniciaste en relación a las autoridades. ¿Cómo lo manejan en la actualidad el Ministerio Público? La cuestión de los perfilamientos criminales. Sí, iniciando nos explicabas sobre el perfil criminal y nos indicabas algo como que el Ministerio Público estaba empezando en una faceta en relación al manejo del perfil criminal. Te hago la pregunta porque en relación al perfil criminal, actualmente las instituciones que son los brazos auxiliares del Ministerio Público lo manejan de una manera en donde son colaboraciones internas. No te quiero decir que no existe un perfil criminal, sí existe un perfil criminal, pero un perfil criminal en relación, digámoslo, a la huella, un perfil criminal a lo básico, no una Entendible. forma profunda, que a Exacto. veces esos recursos se pierden, los órganos de investigación que entran en esta faceta, más que nada la investigación técnica, mantiene un perfil criminal, pero es como para consumo propio y para llegar a su investigación. Pero Exacto. no es presentado a veces ante las autoridades, donde para mi consideración se pierde muchos recursos, se pierde demasiado recursos, porque en un perfil criminal entramos en tantos detalles que podemos decir que no llega al ADN, pero sí podemos sacar conclusiones que refuerzan la teoría de la investigación. Entonces, me dijiste algo ahí que me ha llamado la atención, que el Ministerio Público está iniciando en esto, pero ¿cómo lo está iniciando? ¿Qué están haciendo actualmente? Perfecto. Les cuento básicamente, me salgo un minuto del hilo de la exposición para responder en esto. Como bien mencionabas, estamos básicamente en la misma senda, no te voy a decir una cosa por otra, estamos básicamente en la misma senda. Yo creo muchísimo en este aporte, pero como bien decís hoy, este aporte, hay una charla de hecho que tuvimos en el instituto, donde una psicóloga perfiladora criminal habló con una persona de seguridad, ¿sí? Nosotros en el instituto los viernes tenemos charlas abiertas, gratuitas. Como todo se recae en el Ministerio Público Fiscal, a veces pasa que los distintos organismos o fuerzas no tienen contacto entre ellos. Obviamente los perfiladores
si no tienen relación directa con las fuerzas de seguridad, parecería que no proveen. Entonces se pierde un montón. En la charla que abordábamos era directamente esto. Una psicóloga, una perfiladora, hablando, una criminóloga, Estela Ortega, muy conocida acá, hablando directamente, dando rasgos, dando consejos para fuerzas de seguridad, para ver cómo iban a investigar. Ahora bien, estos elementos que ponen en las investigaciones, si no están puestos de forma prolija, metódica y científica, carecen, ¿sí? Obviamente, de los rasgos propios de cientificidad o de validez para proponer a la investigación. Y cualquier abogado, defensor, los va a hacer caer muy rápidamente. No es lo mismo el planteo que puede hacer cualquiera de ustedes que está capacitado y que es específico, a el planteo que va a hacer alguien de las fuerzas policiales que no esté capacitado en perfilación criminal. Hay muchísima diferencia, ¿sí? Muchísima diferencia. Entonces, si en el legajo criminal nos llega que se llega a la identificación de tal persona porque vive en el lugar, porque es una persona mala vida, porque es una persona que tiene antecedentes, todo eso lo podemos tomar como indicio o circunstancia, pero no podemos tomar como prueba. ¿Dónde sí lo podemos tomar como prueba? ¿Y dónde se está viendo? Porque digo que estamos empezando. En los delitos de abuso sexual. En los delitos de agresión sexual, ahí vamos a tener dos formas de trabajar con los perfilamientos. El perfilamiento sobre el imputado, ¿sí? Que obviamente tiene una sistematización y una validez acotada. ¿Por qué? A los cuerpos periciales de psicología y psiquiatría se les pide realizar un perfil sobre el imputado. Y esto, hay que entenderlo bien, nos sirve como elemento para apoyarnos o para guiarnos incluso. Yo creo que el mayor valor del perfil es para guiar, ¿sí? Pero yo tengo que constatar todo el tiempo con elementos, por ejemplo, me sirve para llegar hasta una persona, necesito hacer el allanamiento y necesito ver qué encuentro en su domicilio. El tema es cuando no encuentro nada y me quedo solamente con un perfil. Un perfil de una persona que me dice, sí, es apto para cometer delitos de agresión sexual. Ahora bien, que una persona sea apta o sea proclive a cometer agresiones sexuales no indica que haya cometido la agresión sexual que se denuncia. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy estrictos. Esto es algo que venimos trabajando hace rato. ¿Qué se prueba con la prueba? Pregúntense siempre qué probamos con la prueba. Si yo pruebo que el perfil es proactivo a esto, ¿sí? No estoy probando que hizo el hecho, pero lo estoy probando que es una persona que va a ir en este sentido, o que puede ir en este sentido. ¿Me sirve como elementos de investigación? Sí. Me sirve, a ver, si es una persona agresiva, entonces encuentro rastros de destrucción o de violencia en el lugar. Si es una persona meticulosamente ordenada y en el lugar encuentro cosas o muy torpes, entonces me sirve para redireccionar la investigación. ¿Estoy investigando el sujeto correcto? Yo creo que es un montón lo que nos puede aportar. El otro elemento que se da es respecto de la víctima. Entonces, respecto de la víctima, también se hace un perfil psicológico que algunos acusan de demasiado y otros acusan de no tener la suficiencia en rigor científico. Entonces, eso depende mucho de ustedes como profesionales, de los dictámenes que hagan y de los elementos para sostener sus dictámenes. A la víctima en estos perfiles se le suele pedir si hay indicios de mendacidad o de fabulación. Entonces, ¿qué es lo que se quiere determinar? Y bueno, si hay una falsa denuncia, si hay elementos de alineación parental. Hoy se está ganando mucho terreno lo que es la psicología del testimonio, ¿sí? Que cambia un poco el eje de la psicología clínica o la psicología básica para tener un tema de psicología aplicada, más cercano a la psicología forense. Entonces, estos perfilamientos ya nos darían lineamientos, yo creo que muy constructivos, como decías,
en la fase de la hipótesis. Pero ¿qué pasa? La fase de hipótesis se construye en el director de la investigación. El director de la investigación es el Ministerio Público Fiscal. Nos falta, y en eso hay que trabajar mucho, está buenísimo que podamos trabajar en colaboración, y los invito a que más adelante sigamos trabajando, para que estos dictámenes de perfiles sean incorporados como prueba, ¿bien? Todo lo que podamos sacar cuando tenemos elementos básicos. Ahora hay no sé si lo habrán visto en Estados Unidos, un trapero, no sé cómo se dice, con el asesinato de esta chica de 15 años. Bueno, un perfil ahí sería enorme, un perfil sería de enorme utilidad, tanto para la fase de investigación como la fase de comprobación. Digo, la fase de investigación va desde la noticia criminis, dijimos, hasta la elevación a juicio, pero sería hiper importante que podamos asentarlo esto en el material probatorio de forma suficiente para que a la hora de que el juez, ¿sí?, que es quien determina, o el jurado, quien determina si esta persona es culpable o no, lo tenga en consideración este perfilamiento, ¿sí? Todavía nos falta mucho. Ahora, dentro de poquito, vamos a abrir con una universidad una licenciatura en criminalística con una tecnicatura intermedia que es perfilación criminal. Me parece que va a estar sumamente interesante. Bien, si les parece, ¿sigo? No quiero excederme mucho. Sí, sigamos, por favor. Bien. Espero haberte dado una respuesta, si se puede, incómoda, mejor, porque nos obliga a trabajar. No, sí, ha sido bastante satisfactoria, claro que sí. Del Genial. perfil criminal hay mucho tema, porque sé que ustedes han avanzado en el perfil criminal en relación al ciberdelito enormemente, que otros países no lo han hecho. Pero bueno, digo, es bastante tema aquí. Tal cual, exactamente. Y muy interesante. Bien, volviendo a lo que es la investigación criminal, voy a acudir a la normativa del Estado provincial donde yo ejerzo mi función judicial. El artículo 266 básicamente nos va a dar los pasos para la investigación criminal. Fíjense ustedes, básicamente, que ya tenemos por normativa, ¿sí? A ver. Individualizar al autor, participar del hecho, verificar la edad, educación, costumbres, condiciones de vida, medios de subsistencia, antecedentes del imputado, el estado, el desarrollo de facultades mentales, condiciones en las que actuó, ¿sí?, motivos que han podido determinar o delinquir y demás circunstancias que revelen su mayor o menor peligrosidad. Díganme si eso no es un perfilamiento criminal. Díganme si no nos da la pauta, ya la normativa no nos da la pauta para trabajar un perfilamiento criminal. Básicamente, ¿sí?, volviendo al tema, este artículo es el artículo rector de cómo se va a realizar la investigación criminal. ¿Sí? Un segundo. Yo habitualmente hago esta extracción de elementos. Digo, ¿cuál es la función del Ministerio Público? Comprobar, mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad, si existe un hecho delictuoso. ¿Sí? Ya hago esta pequeña extracción. La verdad, cuando hablamos de la verdad, hablamos de la verdad material, hablamos de qué fue lo que pasó. La primera tarea del Ministerio Público Fiscal es comprobar qué fue lo que ocurrió, apoyado obviamente en las ciencias auxiliares. También hay otra cuestión que no me quiero explayar ahora, pero en cómo utilizamos los términos cuando hablamos de ciencias auxiliares, como si fueran menos, y en realidad es el basamento, ¿sí?, de nuestra estructura de conocimiento de lo que pasó. Pero bueno, eso lo podemos dejar para más adelante. Tenemos que reconstruir, saber qué fue lo que pasó, saber la verdad de lo que pasó, que puede ser distinto a lo que se denuncia. Si existe un hecho delictuoso, es decir, si eso que pasó queda comprendido dentro de la normativa de derecho penal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a investigar? Vamos a investigar una acción
que es lo que ahí se refería el compañero, que es toda conducta, acción o omisión, que provoca el resultado socialmente disvalioso. ¿Ven cómo volvemos a la definición primaria? Las circunstancias, yo para llevar una causa a juicio, tengo que decir dónde, cómo, cuándo, ¿sí? Tengo que circunstanciarlo. Siempre pongo el mismo ejemplo en Ciudad de la Plata, es calle 7 y 48, que es básicamente donde está la universidad. Entonces, siempre utilizo el juego de eso. Bueno, yo tengo que decir que en la calle 7 y 48, el día 1 de septiembre del 2025, ¿sí? Y ahí tengo que empezar a hablar de las circunstancias, pero circunstancias concretas. A estas circunstancias concretas son las que tengo que arribar mediante todos los elementos probatorios que voy a ir colectando durante la investigación. Y ulteriormente la autoría. Lo último que buscamos es la autoría. Nosotros necesitamos que esta investigación vaya directamente a la determinación de una persona y su responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque todas las teorías de la pena que ustedes puedan incorporar, por las que ustedes puedan trabajar, van a venir si y solo si tenemos a alguien a quien aplicarle esa pena. ¿Se entiende? La restauración del orden social o el ejemplo o lo que ustedes quieran, el motivo o la teoría que ustedes quieran bregar, va a venir solamente si podemos llegar a la determinación de la autoría. Como les decía, el concepto de la verdad, ¿sí? Es un concepto por correspondencia, distinto a la verdad del derecho civil. La verdad del derecho civil es una verdad probada en proceso. Yo soy bastante detractor de los que hablan de verdad procesal, que es aquella verdad a la que se llega. No, no. Nuestra tarea, nuestro norte, va a ser la verdad concreta, la verdad fáctica, lo que pasó. ¿Sí? No es que yo creo que con mi convencimiento llego a una verdad. No, no. Ahora vamos a ver cómo se llega. Pero digo, nosotros vamos a trabajar en busca de la verdad, de lo que pasó. ¿Sí? No de lo que jurídicamente puedo probar. Yo voy a ir en busca de la verdad. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que yo sé que mi conocimiento es acotado y probabilístico, ¿sí? Todo conocimiento es probabilístico. Como bien mencionabas, cuando ponías en auge la comparación con con la prueba de ADN, la prueba de ADN no es una prueba 100%, y esto lo sabemos todos. ¿Cuánto nos da el ADN? Y nos da 99,9999. ¿Y qué significa esto? Y que no hay una persona con ADN repetible. No hay una persona con ADN repetible. Y no porque se utilizan tantos elementos en la cadena de ADN que lo hacen que esta persona es probablemente no encontremos otro igual en tantos millones de personas. Genial, pero puede haber. Entonces tenemos un elemento de 99,9999%. Lo mismo pasa con las huellas dactilares, que decimos que son únicas, ¿sí? Llegamos al momento científicamente de mayor comprobación, pero nunca es absoluto. Con la verdad nos pasa lo mismo. Por eso vamos a tener un sistema inductivo. ¿Por qué inductivo? Porque colocando todas nuestras premisas, ¿sí? En base a una teoría del caso, voy a construir la mejor teoría del caso que explique qué fue lo que ocurrió. Ahora, esto que ocurrió puede ser un delito o puede no ser un delito. Puede pasar que tenga pocos elementos, esto también pasa muy a menudo, más de lo que nos gustaría, y no podamos reconstruir el hecho. Eso pasa, no les voy a mentir. De hecho, la mayoría de los casos con hurto NN, ¿sí? Hurto sin autores definidos. Y bueno, son pocos los que se resuelven, digo, en el conjunto de causas. Y son el 66% de los hechos. Entonces, hay mucho por trabajar. La metodología de trabajo, el perfilamiento, yo creo que daría un gran avance. ¿Sí? Ahí yo creo que nos daría un gran elemento de continuar, por lo menos en base a la investigación, por lo menos, ¿sí? Que no es poco, es un montón, es un montón. ¿Cuál es la diferencia? Bueno,
si manejaría una UFI de autores ignorados, tengo una persona que viene y denuncia que tal día le entraron al domicilio, se llevaron el televisor y se dieron a la fuga. Bien, pido testigos, no hay. Cámaras en el lugar, no hay. Se hace levantamiento de rastros papilares en el lugar, da negativo. ¿Y qué hacemos? Nada. Bien, si pudiéramos implementar los perfiles en ese momento, y bueno, podríamos empezar a circunscribir. ¿El robo cuándo fue? ¿Fue de día o fue de noche? ¿Hubo violencia en el lugar o no hubo violencia? ¿Cuáles son los posibles alcances para este tipo de robo? ¿Se llevó algo chico, se podía llevar en una mochila, o se llevó algo grande que debería tener un vehículo? Todos esos elementos le van a dar al Ministerio Público elementos para continuar la investigación. No digo para realizar una imputación, pero sí para realizar un allanamiento. Para realizar un allanamiento, el estándar de conocimiento es mucho más laxo. ¿Sí? Yo puedo pedir un allanamiento y no tengo ni siquiera que estar convencido que la persona que vive ahí tiene relación con el delito. Yo voy a buscar prueba, por ejemplo. Entonces, con esa prueba puedo tener un grado de conocimiento mayor y pedir una medida de prevención, por ejemplo, una detención. Y una vez que tenga mayores elementos de convicción, puedo llamarlo a indagatoria. Y cuando tengo más elementos de convicción, elevar la causa a juicio y después va a ir ¿Ven cómo van elevándose el grado de conocimiento? Esto de trabajar con estándares de conocimiento es algo que se está trabajando muy poco, muy poco. Yo estoy trabajando con estándares de conocimiento para allanamientos y mi director de maestría está trabajando con estándares de conocimiento para medidas de coerción. Pero de eso van a encontrar muy poco. Decía, fíjense la importancia del perfilamiento. ¿Sí? ¿Es alguien que buscó en toda la casa o es alguien que fue directamente, agarró lo primero, el televisor, lo más grande que encontró y se dio la fuga? Fíjense lo importante que sería para la investigación. Pero todo eso tiene que quedar, al menos técnicamente. Saquémonos, hay otra cuestión respecto al uso de la palabra científico, al menos técnicamente muy prolijo, ¿sí? Y está bien, estaría muy bueno que también quedara bien asentado en el expediente. Bien, un segundo que tengo que ir cambiando un poquito. Bien, ¿cuál es el rol del agente fiscal? Estamos medio sobre la hora, ¿no? Perdón si me paso un poquito. ¿O puedo seguir? Sí, yo pienso que sí puede continuar. Bien. Entonces, ¿cuál es el rol del agente fiscal? Bien, desde la recepción de la noticia criminis, como habíamos hablado, hasta el dictado de la sentencia, intervienen múltiples profesionales bajo la dirección del agente fiscal, quien es el encargado de coordinar, ¿sí?, en pos de definir si ha ocurrido un hecho delictivo y la identidad del delincuente, como hemos dicho. Yo siempre equiparo la función del Ministerio Público Fiscal o de los funcionarios judiciales al director de orquesta. Yo me dedico a lo que son ciencias forenses hace aproximadamente 15 años, pero no todos los funcionarios judiciales se especializan en lo que son ciencias forenses. Y está bien, porque nuestra tarea en realidad es jurídica, y está bien. Yo creo que el director de orquesta debe saber lo más que pueda respecto a lo que son los conocimientos, por ejemplo, siguiendo la metáfora, de violín o de percusión, pero no debe tocar el violín ni la percusión. ¿Por qué? Porque si se pone a tocar el violín, no puede dirigir la orquesta. Entonces, yo soy un poco reticente a los funcionarios que en el lugar del hecho empiezan por ejemplo, a participar en la requisa o en el allanamiento. No tienen necesidad de hacerlo. Lo mismo, nosotros debemos concurrir al lugar del hecho cuando vamos y hablar con los peritos. Yo es sumamente raro que toque un cadáver, generalmente no, jamás lo hago, ¿sí? Por una cuestión de especificidad.
obviamente me acerco, estoy al lado, estamos trabajando con el perito, con un testigo, pero yo generalmente no toco los cadáveres, sí pido, obviamente, que me los muestren, que me muestren debajo de las mangas, conozco lo que son heridas defensivas, obviamente conozco lo que son livideces, conozco lo que son impresiones de livideces secundarias, básicamente, ¿por qué? Porque en el lugar del hecho yo voy a ver si el cuerpo fue movido, si no fue movido. Todo eso es algo que yo tengo que preguntar al perito, pero si yo sé qué preguntar, si yo veo una doble impresión de livideces, y bueno, voy a tener elementos para saber que hubo un movimiento del cadáver post-mortem. Eso es una fase de conocimiento forense. Si yo sé que el disparo entró por la 100, ¿sí? Y no salió del otro lado, entró por un lado y no sale del otro lado. Y bueno, voy a presumir, al menos con mi experiencia, que estamos hablando de un calibre 22. Si veo que en el lugar no encuentro vaina, y me voy a imaginar que estoy hablando de un revólver y no de una pistola. ¿Se ve? El Ministerio Público Fiscal tiene que estar en constante consideración. Yo no puedo hacer, obviamente, estos análisis per se. Yo tengo que estar, obviamente, con el acompañamiento de los especialistas todo el tiempo. Pero preguntar, ¿sí? Esto de preguntar por qué ha pasado esto, preguntar. Entonces, yo ya sé que estoy buscando, por ejemplo, en lo como les decía, un revólver calibre 22, ¿sí? Prima fácil. Veo un calibre 22 en el lugar y bueno, puedo pedir que se haga una pericia de lo que se conoce como el gunshot residues o stabs, para obtener restos de las deflagraciones de pólvora, saber si el arma fue disparada actualmente. Bien, voy a volver un poquito a la normativa, a nuestra normativa. El artículo 56 del Código de Procedimientos Penales de la Provincia de Buenos Aires dice que el Ministerio Público promoverá y ejercerá la acción penal de carácter público de forma establecida, ¿sí?, por la ley, dirigirá a la policía en función judicial y practicará la investigación penal preparatoria. ¿Bien? El artículo 59 también va en este sentido. El agente fiscal dirigirá, practicará, ¿sí?, y hará practicar la investigación penal preparatoria, actuando con la colaboración de la policía en función judicial, que en realidad nosotros de policía en función judicial específica tenemos muy poco, trabajamos siempre con la policía de seguridad, ¿sí?, que es la policía habitual, solicitando las medidas que considere necesarias. Este elemento, dice, que considere necesarias, es a consideración del Ministerio Público Fiscal determinar qué medidas va a utilizar y qué medidas no, es facultativo. Después hay otro artículo más adelante que dice que el Ministerio Público Fiscal proveerá las medidas conducentes a la comprobación del hecho, ¿sí? Respecto del concepto de criminalística, ¿sí?, creo que ustedes ya lo tienen más que trabajado. Disciplina técnico-científica, multidisciplinaria, creo que esto lo conocen ustedes, es más del palo de ustedes o del área de ustedes que propiamente mía, pero es algo que siempre trabajo porque es parte de la investigación criminal. ¿Bien? Esto después, si quieren, se los paso para no ir contrastando. Pero básicamente las ciencias forenses nos van a dar el dónde, el cómo, ¿sí?, el cuándo y a veces el quién del hecho delictivo. La mirada transdisciplinar, obviamente, va a ser lo que garantice una investigación criminal eficaz y efectiva, ¿sí? ¿En pos de qué? En pos de la comprobación de los elementos que les hablaba anteriormente. Yo marco 3 puntos, 3 ítems de este camino investigativo. Descubrimiento de lo que pasó, ¿sí? Evaluar si lo que pasó tiene peso o características de derecho dentro de la ley penal. Evaluar si lo que pasó fue un delito. Y ulteriormente, la responsabilidad. El autor de este hecho delictivo. Obviamente,
llegar a una verdad absoluta es imposible. No tenemos el DeLorean, el auto de volver al futuro, para volver atrás y decir, bueno, pasó esto. Nosotros lo que vamos a hacer es una aproximación basada en los elementos que tengamos. Yo no tengo que tener, no hay una cuenta matemática, ¿sí? Los parámetros están puestos para que se lo imaginen, pero no hay una cuenta matemática que llegamos al 100%, por decir algo, ¿bien? Nosotros necesitamos llegar a un grado de conocimiento suficiente. En caso de no tener el grado de conocimiento suficiente, y bueno, no podemos realizar una imputación, no podemos imputar a alguien porque sí, no podemos atribuir responsabilidad a una persona porque sí. Tenemos que tener en cuenta también, ¿sí?, que hay distintos tipos de pruebas. De nuevo, los valores que ven ahí son valores puestos de modo ejemplificativo, digamos. No hay análisis matemático, no hay economía matemática numérica, ¿sí? Pero sí hay análisis económico del derecho en base a los estándares probatorios, que nos vamos a guiar con estándares internacionales incluso. Entonces, las pruebas subjetivas obviamente van a tener menos pesos en el sistema actual, ¿sí?, que las pruebas objetivas. Como bien decía el profesor hace un rato, no es lo mismo la declaración, ¿sí?, de un testigo en el lugar que el perfil, que es un análisis técnico, científico, respecto de la conducta de una persona o respecto de las características de una persona. Ahí ya salimos del mero testigo. La prueba no es el testigo, la prueba es el testimonio, ¿sí? El testigo es el que contiene, es el continente, si se quiere, de la prueba. La prueba va a ser el testimonio que nos va a dar el testigo. Las actas, por más objetivas que quieran ser, siempre las escribe una persona. Bien. Bien, vuelvo un poquito de este lado. Básicamente, el Ministerio Público Fiscal va a ir a través de la recolección de evidencias e indicios, formulando distintas hipótesis, como ya les dije, para el descubrimiento de la verdad. Y eso es lo que tenemos que ir apuntalando. Dentro de lo que son los aportes de criminología, va a haber un montón, ¿sí? Sobre todo porque nosotros desde la justicia lo que buscamos es obviamente la reparación de la sociedad a través de la reparación del hecho. Hay mucha aplicación de criminología que excede el marco de la justicia. Obviamente mi rol hoy es como funcionario judicial. Yo trabajo, ¿sí?, dentro del ámbito de justicia, pero el rol de seguridad, si se quiere, es más amplio aún. Entonces hay un montón de seguridad, hay un montón de medidas de protección, hay un montón de cosas que exceden el ámbito de la investigación criminal en sí. Dentro de la investigación criminal yo creo que hay un montón por trabajar, porque hay un montón de aportes que pueden realizar, ¿sí? Depende, obviamente, depende de qué, de la base científica o de la base de peso técnico que tengamos, ¿sí?, y cómo lo incluyamos. Tenemos que saber qué es lo que prueba, por ejemplo, cuando hablamos de perfiles, tenemos que saber qué es lo que prueba el perfil y qué es lo que no prueba, ¿sí? ¿Cuándo perdemos oportunidades o cuándo perdemos terreno? Cuando queremos decir que prueba algo que no prueba. Pasó en una charla que daba que alguien era abogado y además era balístico y comentaba que desde la balística se puede sacar muchas determinaciones. Y es cierto, podemos determinar que un proyectil fue expulsado de un arma en concreto, a través de las estrías. Podemos, sí. A través de la comparativa podemos determinar que un arma disparó un proyectil, ¿sí? A través de la medicina forense, a través de una autopsia, podemos recuperar dentro de un cuerpo un proyectil. Y a través de un allanamiento en el domicilio del imputado podemos aducir que el arma estaba en posesión del imputado. Y bien, si el imputado tiene en su posesión el arma que disparó el proyectil, que terminó dando muerte a la víctima, y bueno, ahí ya tengo un camino bastante trabajado.
Lo que no puedo hacer, como dijo esta persona en su momento, es determinar a través de la balística la intencionalidad del tirador. Eso no lo puede hacer la balística. La balística va a estar, obviamente, centrada, por ejemplo, en la identidad del proyectil o en lo que se llama balística interna, balística externa, balística de efectos, ¿sí? Ahora, la intencionalidad, por más que se pueda presumir, va a ir más del rol de la criminología que de la criminalística. Esto ustedes lo tienen que saber. Entonces, si yo voy a hablar de intencionalidad, y bueno, ustedes pueden ahí proveer mucho. Y para el Ministerio Público Fiscal hay mucha diferencia. Lo que es el dolo, propiamente dicho, que algunos consideran conocimiento más intención. Bien, todo esto va a devenir de los aportes que ustedes puedan realizar. Bien, me parece que llegamos justo con el tiempo para lo que estaba programado. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si quieren algo en particular. Bueno, ante todo, Nicolás, la verdad, nuevamente, de parte de la universidad, de nosotros los docentes, los estudiantes, te lo agradecemos. Eh, como lo dije anteriormente, el tema es sumamente amplio, hay bastante tema sobre esto. Le voy a dar la palabra a alguno de los estudiantes si quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle al expositor? ¿Alguna conclusión o algo al respecto al tema? Pasa acá, por favor. Bueno, primero, muy buenos días. Bueno, yo tenía la duda respecto a, como usted había dicho, la perfilación. Respecto a la perfilación, usted había dicho que se relaciona mucho con lo de la psicología forense. ¿Existe alguna otra ciencia que también se relacione con esto, digamos que apoya a la psicología en esta parte? No sé si existe alguna otra parte que también como la complemente, por así decirlo. No te entiendo muy bien la pregunta. ¿Me preguntas respecto de la perfilación, aparte de algo más, aparte de la psicología? Sí, correcto. Es como ya sea otra ciencia que la complemente, por así decirlo. Complementar el perfil con algo más que psicología, sí, por supuesto. Sociología para empezar, sí, eso para empezar. Y sería muy interesante, no lo he visto, ¿sí? Que se nutra por la labor en lugar del hecho. Nosotros hace poquito hablamos de labor en lugar del hecho. Eh, Hablar de un perfil específico a través del lugar del hecho, esto que les digo, si en el lugar del hecho hay violencia, si en el lugar del hecho hay cosas rotas, si en el lugar del hecho simplemente fue meticuloso, si se aprovechó de la nocturnidad, eso no lo he visto, no hay trabajo de campo de perfilación, no lo he visto jamás, sería más que interesante. Digo, profesionalmente hablando, obviamente que nosotros lo hacemos, pero de manera, como les decía hoy el profesor, es como casi la fase interna, ¿sí? Es lo que yo conozco en criminología a través de 15 años de estudios, pero mi grado es magíster en Derecho Penal. No, es Derecho Penal, especialización, maestría en Derecho Penal. No tengo aptitud en criminología como la van a tener ustedes, que están estudiando. Entonces sería hiper importante que sean ustedes los pioneros en esto. No sé si respondí o si a esto se refería la pregunta. Sí, sí, dice la estudiante que sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene otra pregunta? El manejo de la criminología o del perfil de la víctima en la actualidad, ¿cómo lo están manejando? Sabemos que la víctima también se puede sacar su perfil criminal. La mayoría de las instituciones de investigación lo echan a un lado o no lo ven, pero ustedes ¿cómo lo ven en la actualidad? ¿Existe un patrón? ¿Existe algo establecido? Bien, tocaste un punto sumamente
sensible, ¿sí? Lo que es la victimología propiamente dicha, tenemos un doble cauce ahí. Por un lado, lo que teóricamente sería el patrón de víctima, definir el patrón de víctima para la investigación, sobre todo, por ejemplo, en casos de asesinos seriales o de violadores seriales, definir el patrón de víctima nos ayuda a conocer el imputado y guiar la investigación. Eso sería lo más tradicional, que salvo que tengamos esos casos de atacadores seriales, es difícil de ver. Ahora, dentro de las cuestiones de víctima, y bueno, hay mucho, ¿por qué? Porque hay un gran movimiento con el reforzamiento de las atribuciones y el lugar que se le da a la víctima en el proceso penal. Entonces, ahí hay mucho trabajo, sobre todo con estos perfiles que se pedía antes, de si había signos de mendacidad o signos de falacia durante los testimonios de las víctimas. Durante mucho tiempo esto fue así, después se fue dejando de lado, incluso está mal hablar en algún punto de alineación parental, que es esto, por ejemplo, de que uno de los padres induce a su hijo para decir que pasó una situación abusado o no por el otro progenitor, ¿sí? Eso se llama alineación parental. Esto se cuestionó el rigor científico como perfil y se cuestionó también los perfilamientos que hablan de mendacidad. Entonces, ¿cómo podemos someter a la víctima de abuso sexual a esto, ¿sí? A este interrogatorio, a ver si miente, cuando a la víctima de un robo no lo hacemos? ¿Sí? Yo denuncio que me robaron el celular y nadie me va a hacer un perfil psicológico para ver si de verdad me robaron. Eso cae de suyo, eso que parece tan simple, no se pone a cuestionamiento. Pero ahora existe otra vuelta de rosca, y de hecho nosotros también trabajamos mucho con eso. Desde el principio de año tuvimos un seminario directamente de falsas denuncias. Entonces, ahí hay que empezar a distinguir. El denunciante no siempre es víctima. Y la víctima también tiene un perfil propio y también está bueno verlo, ¿sí? ¿Qué pasa? Siempre hablamos del asesino serial. ¿Y qué pasa con el denunciante serial? ¿Sí? Eso no está investigado. Eso no está trabajado. Eso sería interesantísimo verlo. ¿Qué pasa con el... estaría mal, y fíjense que hasta me cuido con el vocablo. Pero ¿qué pasa con la víctima que es víctima 1, 2, 3 veces? Quizá dándole las herramientas para el fortalecimiento adecuadas, digo, no judiciales, a veces vienen más del ámbito de asistencia social o de psicología. Aquellas personas que pasan por 1, 2, 3 relaciones violentas obtienen las herramientas para dejar de sufrir eso. Más allá de que el Ministerio Público Fiscal venga y que haga, castiga a un violento, viene 2, castiga al 2 violento, viene 3, castiga al 3 violento. Bueno, ¿y qué pasa con la víctima? Entonces es muy interesante y además es muy interesante, a ver, voy a tomarme una libertad si me lo permiten. Hay un trabajo que se está empezando a realizar ahora, se habla mucho de femicidios y también es correcto hablar de suicidios, ¿sí? De hombres y en relaciones violentas. Esto que tampoco está trabajado, hace muy poquito que me pidieron crear un observatorio para empezar a trabajar, porque la tasa de suicidios en hombres, al menos en Argentina, es de 5 veces más que de mujeres. ¿Y cuántos de estos son hombres que son o denunciados o no, hombres que tienen situaciones complejas de pareja y terminan con el suicidio? Entonces, este perfilamiento, o sea, si dijimos al principio, el crimen es una acción aberrante para la sociedad, bueno, que haya suicidios sistemáticos también es una cuestión aberrante para la sociedad y merece su lugar. Ahora bien, si no nos comprometemos nosotros con el trabajo científico, técnico, metódico, no vamos a lograr que las normas se adapten y podamos solucionar estos problemas.
¿Alguna otra pregunta o...? ¿Alguna pregunta? Sí, tenemos otra pregunta. Buenos días. Usted mencionó algo con respecto a este caso recientemente que se ha dado de el artista David en Estados Unidos, donde se encontró a una chica de 15 años En el en el baúl. vagón del auto. Exacto. Entonces, con respecto a eso, en cuanto a la perfilación criminal, en cuanto a lo que es el femicidio, como criminólogo, ¿cuáles considera usted que son los factores que influyen en que la tasa de femicidios aumente? Y como, según lo que usted considera, ¿qué es lo que habría que cambiar? ¿Qué métodos tendría que implementarse para de alguna forma prevenir que se den estos casos? Bien, bien. Mencionás dos cosas igual, y esto tenemos que apuntalar. Primero que nada, respecto del caso particular. Del caso particular, básicamente yo creo que hay que hacer un reanálisis de toda la prueba. Tenemos cosas, obviamente no es un caso que llevo yo estoy en Argentina, y tengo poco conocimiento específico de la causa, pero sí tengo mucho conocimiento, o sí tengo algún conocimiento respecto a las noticias, lo que ha pasado. Ustedes verán, por ejemplo, el uso de las canciones, ¿sí? En este caso, las canciones que son muy meticulosas. Si ustedes ven las canciones, propiamente dicho, dan circunstancias específicas del hecho y de otras circunstancias que son genéricas del hecho. Entonces, ahí hay un trabajo muy grande por hacer, muy meticuloso. Hay una de las canciones que habla de, por ejemplo, yo decía esto, habla de 40 grados, ¿sí? Habitualmente, cuando hay canciones, las canciones son como básicamente genéricas, ¿sí? Para que todo el mundo se sienta incluido en la canción y sea lo que se llama un single, ¿sí? Que todo el mundo la haga más popular, que se cante, que todo. Ahora bien, hay elementos dentro de las canciones que son específicos. Y ahí va mucho la parte de perfilación, ahí va un montón la parte de perfilación. Eh, Estos elementos, por ejemplo, yo decía, eh, individualización, por ejemplo, la parte de la letra que habla de 40 grados, yo podría proceder en un allanamiento con pulsa de celulares, ¿sí? De las conversaciones, y ver si esta frase, 40 grados, por ahí tiene una relación directa entre ellos, ¿sí? Entre la pareja o lo que fuere, o lo que era la pareja. Entonces, ahí tenemos elementos básicos para la investigación en un hecho concreto. Cosas que se prueban y cosas que no. El auto estaba bajo la titularidad del cantante, eso es lo que yo escuché, pero nadie me dice el auto estaba en posesión del cantante. Nadie me dijo era el auto del cantante. Todos dicen era el auto titularidad del cantante. Bueno, yo ahí ya paro el oído. Digo, está bien. ¿Por qué no me decís que era el auto del cantante? Si me decís que es el auto bajo la titularidad, lo primero que sospecho es que el auto lo tenía otro. Entonces, yo no le puedo aducir la autoría del hecho si no hago el camino de cómo llegó esta persona fallecida al baúl del auto titularidad. ¿En qué momento estuvo esta persona con el auto y en qué momento lo dejó? Yo tengo que hacer toda la reconstrucción. Los indicios la guía que me va a dar ahí los perfiles es enorme. Eso por un lado. Ahora, respecto de reducir la tasa de femicidios, yo tuve la experiencia de trabajar 5 años en lo que se llama consultorios jurídicos gratuitos durante mi etapa de estudiante, donde trabajamos en lugares de recursos más acotados, zonas más conflictivas, con recursos lo que había, ¿sí? Un abogado, trabajamos con estudiantes de Derecho, estudiantes de Psicología y estudiantes de Asistencia Social. Desde mi rol como, en ese momento, estudiante de Derecho, aprendí un montón de los psicólogos sociales, de los psicólogos y de los asistentes sociales. Ahí hay mucho por trabajar, mucha cuestión simbólica. Pero hay una cuestión que, si se me permite, yo trabajaría muchísimo también con el rol de masculinidades. Y lo trabajaría desde un punto distinto. Hace poco nos dejaron en la fiscalía ciertos folletos que directamente eran violentos.
eran folletos, decían, si sos hombre que ejerce violencia, llamanos, podemos ayudarte. Y entender un correcto perfilamiento, ¿sí? de aquella persona imputada por un delito de violencia, lo primero que tiene alguien con mínimo de experiencia, vería que estas personas jamás, ¿sí? o al menos el 89% de las personas, jamás se ven como violentas. Entonces yo no puedo poner una publicidad en modo de prevención, decir, si sos violento, vení acá, que te vamos a corregir. Es terrible. Yo no puedo poner publicidad violenta contra esta persona que digo que es violenta para que deje de ser violenta. Ahí hay mucho desde que trabajar. Yo, la verdad, si se me permite, ya que la pregunta lo propone, yo me encantaría trabajar en un sector de masculinidades, pero lo haría muy, muy, muy distinto a cómo se está trabajando. ¿Sí? El hecho de también entender que hay una vulneración de los patrones íntimos de la persona, y que llega a un quiebre. También hay una persona que no es fuerte, en el sentido de masculinidad moderna, si se quiere, no es fuerte para contener y que termina solucionando el conflicto de una forma primitiva. Existe un conflicto, una diferencia con su pareja que termina a los golpes. Entonces, esta persona no tiene los elementos para solucionarlo de otra manera. No tiene los elementos para bloquear el teléfono e irse. Entonces, hay mucho que trabajar. Yo creo que una forma de reducir real la tasa de femicidios sería con un trabajo especializado y socialmente igualitario. Hay que trabajar tanto con mujeres como con hombres. Hay que trabajar socialmente. Es mi opinión, perdón. Están invitados obviamente a compartirlas o no. Bueno, nuevamente el agradecimiento, ya nos hemos pasado del tiempo. Bueno, tenemos la última pregunta aquí del estudiante y con esta ya cerramos entonces lo que es la pregunta y el conversatorio con el especialista. Gracias. Bueno, en cuanto a lo que son las denuncias falsas y con respecto a los suicidios de los hombres, ¿cree usted que la ley es un poco más flexible con respecto a las denuncias falsas por parte de las mujeres? Ya que recuerdo haber leído sobre un caso en Argentina del joven Agustín Muñoz, un joven de 18 años de San Carlos, que se suicidó luego de que fue escrachado públicamente por una joven. Pero no llegó a nada por parte de las autoridades de que se le imputara algún cargo o algo, ya que ella lo acusó públicamente, lo que conllevó al suicidio del joven, pues, ya que recibió amenazas de muerte y etcétera con respecto a eso. Le repito la pregunta, ¿cree usted que la ley es un poco más flexible con respecto a las denuncias falsas por parte de las mujeres? No lo creo yo. A ver, vamos a responder en dos partes, si se me permite. Yo no creo, estrictamente hablando, que la ley sea un poco más laxa en base a hombres o mujeres. La ley es igualitaria. El delito de falsa denuncia no aduce si es hombre o mujer. Eso está por ahí. Asentado, la ley es igualitaria y debe ser aplicada de forma igualitaria. Ahora bien, si en la práctica se da la persecución de delitos por falsas denuncias, yo creo que hay un montón de trabajar. Por eso estamos realizando distintas capacitaciones, seminarios, charlas abiertas, investigaciones. ¿Por qué? Porque es cierto que bajo el rótulo de denuncia que no ha sido comprobada, una denuncia que no ha sido comprobada, pocas veces se revierte la investigación para ver si esa denuncia ha sido real o no ha sido real. Yo no he visto, ¿sí? Una denuncia que no ha sido comprobada, ¿sí? Que no es que sea falsa. La denuncia falsa es ir dolosamente sobre una denuncia que no es real. La denuncia que no ha sido comprobada jamás se vuelve
bueno, vamos a ver si fue real o no fue real. Cosa que se podría hacer con el perfilamiento de víctimas, ¿eh? Pero pasa que ahí entraríamos en un campo de discusión si estamos revictimizando. Entonces, si yo no tengo, esta es otra cosa que hablábamos en la charla ayer, elementos de convicción de que la denunciante ha mentido, no voy a indagar por ese lado. Ahora bien, la falsa denuncia, ¿dónde se aplica habitualmente? Y en la estafa al seguro, la persona que dice que me robaron el auto y no se lo robaron, ¿sí? Ahí vamos de suyo. En el falso testimonio, ante el jurado o ante juicio o en sede judicial, ahí vamos de suyo, la persona mintió. Respecto de la falsa denuncia, en Argentina hay proyectos de elevar la pena por la falsa denuncia, ¿sí? A modo de buscar solucionar esta conflictiva que estás diciendo. Deviene también de una situación grave, ¿no? Donde a la persona que radica falsa denuncia, no solamente se abre una acusación contra el investigado, con scratch y todo lo que significa, ¿sí? Esta persona va a quedar en un registro, donde si piden los antecedentes va a salir que es un agresor, etc. Muy difícil podrá hacer un montón de cosas, evidentemente, concursar trabajos, etc. Pero además a la víctima se le da un montón de beneficios, ¿sí? Beneficios de recursos, otro tipo de beneficios. Entonces, es una situación muy delicada, muy delicada. Hay una posición que dice, prefiero creerle a una víctima 1000 veces y pedir disculpas que desoír a una víctima. Pero no hay estadística concreta que nos permita entender cuál es la conflictiva social hoy. Obviamente por proteger a una persona, a una víctima, a una vida, ¿sí? Se le va a dar el ímpetu y todo lo que sea necesario. Pero existe también un desfasaje en esto que estamos mencionando, ¿sí? Estas falsas denuncias que terminan con la muerte a veces de una persona que fue injuriada injustamente. Entonces, la situación es terrible, terrible. Pasa que hay que pisar con pie de plomo en esto. Bien. Bueno, Gracias. ahora sí yo creo que la última pregunta y culminamos. Sí, genial. Por mí no hay problema. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo tenía una pregunta. Quería saber cuáles son uno de los delitos que más predominan en Argentina y cuáles son los factores que influyen para poder diferenciarlos, ya que basándonos en que mi país es Panamá y el suyo es Argentina, quisiera saber si existe una diferencia en cuanto al modus operandi para que se realice un delito. Bien. El mapa de delito, Argentina es un país enorme en extensión y enorme en diferencias sociales. No es lo mismo hablar de Buenos Aires que hablar de Tierra del Fuego. En este sentido, somos muy diferentes. Yo te diría, los delitos que más abundan hoy por hoy se está yendo a una faz de ciberdelincuencia. Por una cuestión de economía del delito. Es mucho más rentable, y lo digo mal, lo digo en el peor de los sentidos, para un estafador que se encuentra en una cárcel, que ya sabemos, por perfilamientos, que generalmente en la cárcel de Córdoba había muchos problemas, donde los propios reclusos se encargaban de, mediante ingeniería social o de técnicas de engaño, engañar propiamente o estafar a ciudadanos de mayores de edad para que les den acceso a sus celulares a través de fases remotas y sacarles créditos, llevarse mucho dinero, muchísimo dinero, más de lo que uno lleva en la calle. Para que te des una idea, si yo voy en la calle me podrán robar con suerte 10.000 pesos, capaz menos, ¿sí? 10.000 pesos argentinos, capaz menos. ¿Por qué? Porque no suelo llevar dinero en efectivo, ¿sí? Habitualmente tengo billeteras virtuales, con lo cual dinero en efectivo es muy raro que llevemos. Me podrán sacar el celular, quizá, ¿sí? Es un Samsung, quizá, y no podrán sacarlo. Ahora bien, si
alguien accede a la cuenta, aunque sea de un jubilado, ¿sí? Con la pensión mínima, con ingresos mínimos, con lo menos, puede ingresar al banco, sacarle un crédito por 2 millones de pesos, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Y empezar a hacer movimientos entre cuentas y rápidamente desvirtuar el dinero. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos en Argentina es la ciberdelincuencia. Lo digo en el peor de los sentidos, no estoy haciendo adagio de nada. Todo lo contrario, me preocupa un montón y quiero que nos capacitemos un montón desde el Ministerio Público Fiscal para poder luchar contra eso como corresponde. Pregunto, ya que estamos en Panamá, ¿cuál sería el delito más característico? ¿Puedes repetirlo nuevamente lo que dijiste, por favor? Allá, ¿cuál sería el delito más específico? Más cotidiano. Bueno, casualmente tenemos lo mismo. Ah, Los delitos de estafa, pero en el caso de los delitos de ciberdelincuencia son los que van a la cabeza, también aquí. Son lo más, lo que pasa que la tecnología ha permitido cambiar el modus operandi de forma física a forma de ciberespacio. exacto. Cualquier tipo de delito, la organización de un crimen por medio del WhatsApp, por medio del Instagram, eh, pagarle a un sicario se hace por medio de cualquier red. O sea, estamos viviendo prácticamente lo mismo en relación a eso. Es una de las formas más elevadas es la estafa. Siempre se ha mantenido por muchos años. Antes que saliera el, el boom de lo que es la tecnología, ya estaba la estafa. Y se ha mantenido, es uno de los principales. De ahí siguen otros más atroces, que también, pero no de una manera tan exagerado, por decir, en las estadísticas. Mm. Sí, si hablamos de cantidad, comparto. Obviamente hay zonas donde los delitos violentos abundan, eso no se los voy a mentir, hay zonas donde los delitos violentos son cotidianos, eh, pero bueno, las estafas son un caudal enorme, enorme, y nos saturan de laburo. Bien, ¿algo más? Bueno, yo pienso que sí, hasta aquí ha sido, ¿verdad? Muy interesante el tema, todo lo que se ha llegado a conversar. Todavía falta mucho, ¿verdad? Este es un tema muy amplio, lo que es la criminología, y abarca mucho tema, bastante que se pueden ver, desglosar dentro que una investigación, sea técnica, sea científica, y asimismo las diferentes autoridades, tanto los brazos auxiliares. Pero bueno, de parte de la universidad nuevamente, sinceramente, Nicolás, muy agradecido por tu colaboración en este conversatorio. De parte nuevamente, como autoridad de la universidad, los docentes y los estudiantes, te lo agradecemos por la participación. Que pases un excelente día. Saludos. Saludos, ha sido un gusto, la verdad ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna consulta en este momento, aunque hemos terminado. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Buenos días a todos, nos estamos conectando.
Buenos días. Hasta ahora nada que veo a dos conectados. Buenos días, profesor. El primer grupo que se prepare para sustentar.
Buenos días, cuando está el grupo número